muy buenas
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a... ¿Cómo está, licenciado Alfredo Fuente? Buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio entonces a este... A ver, un momento, por favor. Bien, ahora sí. Buenas tardes con todos. Bueno, los que están ya conectados en esta transmisión, a todos nuestros seguidores de Facebook. Buenas tardes a los que ya se encuentran siguiendo esta transmisión. También a los que están conectados a través de la plataforma de Zoom, les damos la bienvenida. Somos la empresa Rebagliati Diplomados. En esta oportunidad les saluda Brian Cernaque, soy administrador académico del consorcio Rebagliati Diplomados. El día de hoy vamos a llevar a cabo un webinar con el tema de explorando los aspectos cruciales de la enfermería legal y forense, protegiendo la salud y los derechos. Este webinar se está llevando de forma gratuita para todos nuestros seguidores de Facebook y también a los que están conectándose a través de la plataforma de Zoom. De igual manera, queremos también aprovechar a comentarles de que este webinar de alguna forma es una introducción de un curso intensivo que vamos a tener nosotros con el nombre de Enfermería Legal y Forense. Este curso va a iniciar el 18 de abril y va a tener una duración de 3 meses. Las clases van a ser todos los días jueves en el horario de 6 de la tarde a 8 de la noche y va a tener un valor académico de 320 horas académicas y estaría finalizando el 5 de junio del 2024. Este curso intensivo se va a llevar en la modalidad virtual y va a ser transmitido sus clases a través de la plataforma del Zoom. También queremos comentarle toda la plana docente que va a tener este curso. Va a estar dirigido a través del licenciado Alfredo Fuente Garrot, quien va a ser el ponente en este caso de este webinar. Él es presidente de la Sociedad Argentina de Enfermería Legal y Forense. De igual manera, también nos va a acompañar en este curso intensivo el licenciado Mario Alberto Devis. Él es subdirector del área de investigaciones de la empresa privada de peritajes y con nacionalidad peruana. También nos va a acompañar el doctor César Quito, es médico especialista en medicina legal.
Estos son los ponentes que van a llevar a cabo este curso intensivo de enfermería legal y forense, con una duración de 3 meses. De igual manera, les compartimos nuestros temarios que van a estar dentro del contenido de este curso. Como les mencioné, va a tener 3 módulos. Cada módulo va a tener 4 clases. Estos son los temas que van a llevar cada módulo. De igual manera, son diversos temas que ustedes van a poder conocer y llevar dentro de este curso. También queremos compartirles nuestros números de atención. De igual manera, si tuviesen alguna consulta respecto a querer participar en este curso, los invitamos a que puedan dejarnos sus comentarios en esta transmisión de Facebook, para nosotros poder estar respondiéndole y brindándole siempre mayor información. ¿Sí? Sin más, entonces vamos a darle la bienvenida y saludar al licenciado Alfredo Fuentes Garrot para que pueda dar inicio con su clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Me logra escuchar? Sí, parece que su micro está desactivado. Bien, puede iniciar con su clase, licenciado. Muchas gracias.
Vamos, vamos. Hola. Vamos a esperar unos minutos. Al parecer, el licenciado Fuentes, quien tiene a cargo la ponencia del día de hoy, tiene un pequeño problema de conexión, pero ya lo está solucionando, ya se está conectando en breve. De igual manera, aprovecho a comentarles de que los participantes que deseen una constancia de participación de este webinar, este se les puede brindar con un costo de 30 soles. Y de igual manera, los participantes que deseen inscribirse al curso intensivo de medicina legal que les comenté al inicio, bueno, se les entrega la constancia de participación de este webinar de forma gratuita, ya que se están inscribiendo para participar en nuestro curso intensivo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí se la escucha, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces voy Listo, puede nuevamente a iniciar con su compartir la clase. Muchas pantalla. gracias. Muy bien, gracias. Vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, se escucha bien, ¿verdad, Brian, ahí? ¿Está todo bien? Sí, sí se le escucha bien. Muy Gracias. bien. Perfecto, gracias a vos. Bueno, buenas tardes, buenas noches por ahí. La verdad que es un gusto para mí haber sido invitado para este webinar, en esta charla tan interesante para aquellos que nos dedicamos al tema de la parte legal y forense en la enfermería. Así que bueno, vamos a tratar en esta charla de llevar algunos conceptos de la enfermería legal y forense en cuanto a los aspectos principales a la hora de ejercer esta disciplina o esta especialidad de la disciplina enfermera. Me parece interesante a la hora de trabajar de esta manera y con el tema que hoy se toca, de hacer alguna breve reseña sobre la enfermería para tener en cuenta cómo iniciamos cómo se fue conformando el tema de la enfermería hasta llegar hoy a lo que es una especialidad en la enfermería legal y forense. Tenemos que tener en cuenta un poco la historia, porque la enfermería como esencia, esto simplemente es un repaso de todos los enfermeros, sabemos este tema, pero me parece interesante hacer un mínimo recorrido. La historia es importante porque la esencia nuestra se forja de esta manera, ¿sí? El cuidado, que es la esencia de nuestro hacer con respecto a las personas, es importante tenerla en claro porque esta historia viene dándose a través de los tiempos, este cuidado en el seno familiar, en uno de los integrantes, sobre todo en la mujer de la casa que se encargaba de los enfermos y demás. Después con el tiempo se fue modificando esta situación y abriendo un poco y saliendo de esta casa, y el cuidado se fue dando a través de los tiempos en ciertas personas ajenas a la casa, por decir así, en cuanto a la iglesia, en cuanto a las monjas, a los curas que se hacían cargo de los pacientes, vinieron las grandes epidemias. Entonces todas estas situaciones se fueron dando en ciertos lugares como los conventos, monasterios, donde se aislaba a las personas.
Y así fue surgiendo el tiempo hasta que por allá, en 1850 aproximadamente, en el viejo mundo aparece una persona de enfermería, que es Florence Nightingale, que es la que empieza a darle otra estructura a la enfermería, obviamente, y empieza a darle la legalidad que era necesaria a la hora de ejercer. No era una cuestión de buena voluntad, sino empezar a trabajar ya de otra manera más estructurada con la enfermería y se fue transformando ya en una profesión de esa manera. Y acá aparece el marco que le da esta estructura, el marco normativo, de normas, de guías, de protocolos, de forma de trabajo, ¿sí? Ya había que seguir una norma y esto se empezó a trabajar en este lugar y se fue empezando a desarrollar como profesión en este lugar y hacía todo el mundo. Nosotros acá en América Latina, obviamente que somos más nuevos en esta cuestión de la enfermería, no hace mucho que estamos trabajando la enfermería como una disciplina, como una profesión, y dicho sea de paso, empieza a aparecer con el marco normativo la estructura necesaria para ser considerada de esta manera. En el caso de Perú, tienen un marco normativo que regula a la enfermería y ya no es una cuestión de hacer bien las cosas porque uno necesita ayudar al otro, sino porque ya hay una norma que establece cómo hay que trabajar y empiezan a aparecer un montón de cuestiones a través de la Ley del Trabajo de la Enfermería, esta ley que se sancionó en el 2002 en Perú, que es la Ley 27.669, que establece los derechos y obligaciones que tiene la enfermera, las funciones y la participación de los enfermeros, una estructura, también le da y nivel de la carrera y la modalidad de trabajo, todo a través de esta ley del ejercicio. Por eso cuando uno habla de profesión, ya las cosas se modifican porque hay toda una estructura detrás. Y como el tema principal de hoy es la enfermería legal, con más razón, esta estructura hay que conocerla de la base, de lo que es la enfermería. Y hay dos puntos principales a tener en cuenta que siempre sobresalen en cuestiones legales y no pueden quedar de lado. Y uno es esto, que es la pirámide de Kelsen, que es la pirámide que lleva el nombre de su creador, que es Hans Kelsen, un jurista filósofo austríaco que allá por 1950 trabajó en un tratado que es en la teoría pura del derecho, donde él consideraba que había muchas normas legales y había que darle una estructura, un ordenamiento, y creó una pirámide, una pirámide de jerarquización, donde estableció niveles para poder determinar cuál de todas tenía más peso por sobre la otra. Y ahí aparece esta pirámide, también conocida como pirámide jurídica, y que cada país la tomó. Obviamente esta es una pirámide estándar, semejante a la de mi país, pero en cada país se puede llegar a estar modificando con los estamentos legales en el interior, pero básicamente trataba de un ordenamiento, de jerarquización, donde en la cima, como nivel fundamental, está la Constitución Nacional del país, que establece esta pirámide, y de ahí para abajo los estamentos en cuestiones de jerarquización, ¿sí? Seguían las leyes, los códigos, decretos, y así para abajo una serie de estamentos legales. Lo que se estableció en esta pirámide a través de Kelsen es que nada de la norma que estaba de manera inferior podía ir en contra o oponerse a la que está por arriba de ella. O sea que la jerarquización, acá aparece la supremacía jurídica, ¿sí? Ninguna norma menor puede ir en contra de una norma mayor. Por eso, dentro de la Constitución Nacional, como ley madre, se establece en un país que nada puede ir en contra de lo que dice su constitución. Sí se pueden adaptar, modificar en cuanto al lugar y demás, pero no puede ir en contra de lo que dice una ley madre. Eso hay que tenerlo claro. Y el otro punto también importante a tener en cuenta cuando uno ejerce y trabaja sobre la parte legal son las fuentes del derecho. Esto también son herramientas que tiene el derecho porque son importantes el reconocimiento a la hora de trabajar con temas legales, ¿verdad? Aparece, como recién bien lo decía, la Constitución Nacional del lugar o país que fuere, donde hay que tenerla presente a la hora de desarrollar la actividad en el marco legal, porque la Constitución Nacional del país donde uno tenga que desarrollar su actividad
uno tiene que regirse con esa norma principal que establece la Constitución Nacional. Recordemos que no podemos ir en contra. La ley, que es una herramienta también que tiene la Constitución para hacer cumplir ciertas situaciones legales, determina lo que uno puede hacer y lo que no se puede hacer. Como definición, la ley diremos que es una disposición que emana de un órgano del Estado, en este caso del órgano legislativo, que es el que la genera a la ley, y tiene la función de ordenar a la población, determinando dónde terminan los derechos de uno, empiezan los derechos del otro. ¿Sí? Tiene que haber un ordenamiento. Esto viene a poner una estructura, ya una normativa. Y más allá de la definición, la ley tiene como característica principal que es general, es una norma general. Esto quiere decir que es para todos los ciudadanos del lugar y es obligatoria. ¿Y qué quiere decir que es obligatoria? Que debe ser respetada y que cuando no se cumpla hay una sanción para aquellos que no respeten la ley. Al ser una ley obligatoria, la definición principal es que una ley se cumple y que no la cumple es pasible de ser sancionado. También como fuentes del derecho tenemos que reconocer las costumbres, porque vamos a trabajar en un tema legal y también vamos a encontrarnos con muchas costumbres. Y volviendo un poquito a lo que decía de la historia, la enfermería se manejó mucho y hasta el día de hoy en muchos lugares se trabajan con las costumbres, con las ideologías, con la idiosincrasia de los pueblos, de cada uno de nosotros, y la costumbre todavía está muy permanente y presente en ciertos lugares. Pero también hay que tener en cuenta que una costumbre tiene validez mientras no haya una norma legal. Cuando ya aparece una norma legal, la costumbre queda de lado. Se puede tener en cuenta respetando ciertos derechos, pero cuando una ley establece algo, la costumbre le cede el paso porque la ley está por sobre la costumbre, ¿verdad? Pero también es importante conocerla porque cuando uno va a trabajar con ciertas poblaciones es que tienen una costumbre ya trabajada desde la idiosincrasia del lugar, esto también hay que respetar porque entran a jugar los derechos de las personas y demás que están acostumbrados a algo, pero bueno, no tienen que ir en contra de la ley. Y a veces se cruzan esas situaciones y habrá que ver de la mejor manera cómo se puede trabajar con lo que dice la costumbre, pero también respetando sobre todo la ley. Otra fuente del derecho son las jurisprudencias, que son los antecedentes o situaciones que se van dando como fallos de la justicia sobre una situación, y uno a la hora de ejercer el tema legal tiene que tener en cuenta la jurisprudencia. En muchos países, por ejemplo, la jurisprudencia, y debido a esta pirámide, puede ser tenida en cuenta como un antecedente nada más para tenerlo presente, y en otros países puede ser tenida en cuenta como una norma principal a la hora de sancionar algo parecido. Hay una jurisprudencia que en algún lado pasó algo y y como el caso es parecido o es igual a la situación legal que ha pasado ahí y ya se sentó jurisprudencia con algo, se va a tener en cuenta ese antecedente para poder definir el caso que uno está trabajando. Y la doctrina también es importante como fuente del derecho, porque acá entran a jugar un conjunto global de concepciones que son enseñadas como verdades por un autor o varios autores a través de la literatura, ¿no? Si los jueces, los abogados que escriben, entonces se toma en cuenta esa estructura que se toma como verdad, ¿sí? Teniendo en cuenta todos estos puntos anteriores. Bien, todo esto nos sirve para tener en cuenta ya la base de lo que es una disciplina profesional como es la enfermería, que tiene toda una estructura normativa, ¿sí? No es que uno hace lo que cree que corresponde hacer y porque cree que están bien, sino hay toda una norma detrás que establece qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Recién les mencionaba que la ley determina los derechos, las obligaciones y las prohibiciones que tienen los profesionales de la enfermería. ¿Sí? Podrá haber alguna variación en algún país de nuestra América, pero en general el marco normativo establece mis derechos profesionales, pero también mis obligaciones. Y como estamos trabajando, obviamente, en el ámbito de la salud,
Salud lo puse como título principal, pero bueno, llámese salud igual a centro asistencial, a un domicilio donde haya una persona que cuidar, donde haya un sanatorio, un hospital, ¿sí? Todo un centro asistencial de salud, sea cual fuere. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque pasan muchas cosas acá y es ahí donde uno tendrá que desarrollarse dentro del tema legal. Empiezan a incurrir un montón de situaciones. Por ejemplo, aparecen situaciones como que se viven a diario. Por ejemplo, el enfermero cuando trabaja, el uniforme nos da determinado poder en la institución. ¿Sí? Yo puedo determinar, o sea, en este caso al enfermero, pero todo uniforme en una institución de salud da una determinada autoridad. ¿Sí? Yo puedo determinar si la visita puede entrar ahora o después, la puedo sacar, le puedo pedir que se corra, puedo tomar decisiones sobre la persona y demás, pero también esto es importante que tengamos en cuenta todo el marco normativo, no solo de la enfermería, sino de la persona que estamos cuidando, que también tiene derechos. Entonces, y estos son situaciones que pueden plantearse a la hora de ejercer como abusos de la autoridad de cada uno y obviamente que van a ir en contra de un derecho constitucional de una persona que está, en este caso, enferma y que concurre al hospital y que viene a pedir que se lo atienda y uno no respeta ese derecho constitucional y esto obviamente son generadores de demanda o situaciones a diario que se ven con prácticas inadecuadas a la hora de trabajar, situaciones que no corresponden y el paciente termina siendo víctima de sobre que llegó por una situación, se le complica con la otra, entonces también esto cuando hablamos de salud en estos lugares y marcos legales, hay que tener en cuenta, porque después hay que responder por estas situaciones, ¿sí? Pacientes que vienen a atenderse por alguna situación y se terminan complicando con otras, como la foto de elementos que quedan dentro de un paciente y tienen que volver a operarse nuevamente o puede tener riesgo de vida, un paciente que ingresa por una situación y una enfermedad cruzada en el hospital se contagia otras cosas, las infecciones intrahospitalarias, un paciente que entra en una camilla se cae y entró por una situación y termina complicándose, un paciente que va a quirófano y solo opera de una patología que no es la de él, o de una pierna derecha en vez de la izquierda, que era la que tenían que operarse. Bueno, hay una serie de situaciones que se dan, obviamente, en estos lugares donde se genera el tema salud, y después hay que trabajar en esto desde el tema legal, porque hay una situación de demandas que habrá que responder y ver cómo la trabajamos. Esta imagen que puso recién, este dibujo de que a veces no se tiene en cuenta lo que dice el paciente, no se lo respeta, no se lo escucha, y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque aparecen los derechos de los pacientes que tienen derechos a un montón de cuestiones, y esto hay que tenerlo en cuenta porque este paciente obviamente que ya no es que hace lo que yo le digo como equipo de salud, sino él también tiene derecho porque es su cuerpo, la Constitución lo avala, aparecieron los derechos del paciente, los derechos constitucionales. Bueno, hay un montón de cuestiones legales que hacen que yo, profesional de la salud, respete sobre la persona. Y muy relacionado y de la mano de esta imagen anterior, hoy tenemos la violencia obstétrica, que en muchos países, que creo que si no en todos, está también estipulado como marco legal. Nosotros en mi país tenemos la ley de violencia obstétrica, donde determina tener que responder ante situaciones que ponen en riesgo la salud o no se respetan los derechos de las personas. Y hablemos de violencia obstétrica, no de grandes situaciones en cuanto a la praxis a la hora de ejercer, sino el simple hecho de no respetar la voluntad, no respetar la posición de una embarazada a la hora de parir, de no permitirlo en familiar. Bueno, eso es considerado violencia obstétrica. Si no nos imaginemos tampoco grandes situaciones de complicaciones. El simple hecho de no permitirle un acompañante, y acá se contrapone con que en muchos centros asistenciales tenemos horarios de visita, y a veces fuera el horario de visita no permitimos nada, y sin embargo la ley de parto respetado, el parto humanizado y la violencia obstétrica determina que es su derecho estar acompañado en cualquier momento y en cualquier situación, el compartir con su pareja o con que esta persona quiera estar en compañía también es su derecho y nosotros debemos respetarlo. Cuando esto no se cumple, empiezan a pasar las situaciones que mencionaba recién, aparecen las demandas y estas demandas seguramente las vamos a perder como centro asistencial porque no estamos respetando
la voluntad y los derechos que tiene esta persona. Y todos tienen un factor común de estas situaciones que vimos y que habrá que responder, que es la responsabilidad profesional en este caso, que es el deber de hacerse cargo de una situación o las acciones que se generen por la tarea que yo realicé, ¿sí? O sea, como definición podemos encontrar un montón de definiciones, pero simplemente para decir qué es la responsabilidad profesional lo podemos definir en algo más sencillo como hacerse cargo y responder por las acciones que se derivan de la tarea que hice yo, del accionar mío, ¿sí? De cualquier disciplina. Esa es la responsabilidad profesional. Y en el transcurso de este tema que nos vamos metiendo, incursionando, empiezan a aparecer palabras que para el enfermero por ahí no son tan comunes, ¿sí? Por ejemplo, aparece la palabra delito, ¿sí? Dice que el texto, cuando uno no responde a una responsabilidad profesional adecuada, aparece la figura del delito. Y si uno busca en el diccionario la palabra delito, se va a encontrar que delito dice como definición contrario a la ley, no a derecho. Quiere decir que si yo hay algo que no respeto, estoy cometiendo un delito. Seguramente uno podrá decir, quizás sea muy extremista la definición, pero yendo al marco legal, jurídico, es así. Por ejemplo, si la ley de enfermería determina o dice que, o me exige como obligación realizar los registros de enfermería, que está estipulado en la norma legal, y yo hoy no hice los registros porque me olvidé, porque no tuve tiempo, por lo que fuere, estoy cometiendo un delito. Después tendré que ver si el delito ese lo hice por alguna razón, pero el no hacerlo y trae consecuencias, incursionar la figura de delito. No está a derecho, no respeto la norma, que puede traer consecuencias, obviamente, y este delito se considera de dos maneras a la hora de ser sancionado: el delito culposo y el delito doloso. Ya empezamos a buscar definiciones porque cuando uno habla de delito es muy general, entonces lo tratamos de discriminar para poder determinar, y si hay que sancionar, hay que tratar de discriminar de la mejor manera para sancionar. El delito culposo es aquel que habla de la culpa. La culpa habla de un daño que se realiza sin intención de generarlo. O sea, yo hago algo porque fui descuidado, porque no tuve tiempo y no presté atención. Está bien, lo hice sin querer, pero el daño se generó igual y hay que repararlo. Que yo vaya caminando por la sala de la terapia intensiva y le pegue una patada al cable del respirador y se desconecte y no me dé cuenta, no lo hice a propósito, pero se generó un daño en la persona y hay que repararlo igual. Entonces, esa figura recibe el nombre de delito culposo. Fue hecho sin intención, pero hay que reparar el daño igual. Y después la otra clasificación general es el de delito doloso, aquel que se hace con intención de dañar. O sea, yo sé que está mal y voy y lo hago igual. ¿Sí? Uno espera, o se espera, que todos los delitos que lamentablemente se cometan en salud sean culposos, porque fueron hechos sin intención del daño, ¿no? Pero bueno, hay que repararlo y esta es la manera que hay que discriminarlo a la hora de la sanción. También otra forma que hay que tener en cuenta, o otra figura, o otras figuras para esta discriminación de poder determinar si está bien o mal y el grado de responsabilidad, está dado por las figuras legales, ¿sí? Porque también hay que discriminar esta situación. Y acá aparecen algunas de las figuras legales como la imprudencia y la negligencia. Son muy parecidas, pero ante cierta situación algunas son más graves que la otra, obviamente. La imprudencia es lo contrario a la prudencia. La imprudencia es el exceso o falta de previsión, hacer algo sin medir consecuencias. Por ejemplo, yo tengo un paciente que lo acuesto en una camilla, no le levanté las barandas, que es lo que corresponde, pero el paciente no se cae. Hasta ahí es un acto imprudente, o sea, yo no mido las consecuencias, no estoy pensando que se puede caer, entonces no le levanté la baranda, pero no se cayó. Ese acto es imprudente, estoy siendo imprudente como accionar, como dejar los pacientes solos, ir a un lugar y volver. Ese momento donde los dejé solo es un acto imprudente, podía haber pasado cualquier cosa, pero bueno, esa es la forma de reconocer esa falta a la hora de una sanción que pudiera haber, ¿verdad? Otra figura legal es la negligencia.
La negligencia es el descuido, omisión o hacer de menos de lo que se debe. Muy parecida a la anterior, pero acá hay una consecuencia. Este paciente que pusimos en la camilla, no le levanté la baranda, se cae. Ahí sí, por el acto imprudente que yo generé, al no poner la baranda, se cayó. Y acá la figura, que es la negligencia, habla de omisión, o sea, no hice, es hacer de menos, no le levanté la baranda y se cayó. ¿Cuál sería la sanción en estas dos figuras? Por ejemplo, para la imprudencia. ¿Hay una sanción? Sí, puede haber una sanción. ¿Y cuál es la sanción? No me van a suspender quizá porque no le levanté las barandas, pero sí puede ser un llamado a atención, una observación, un escrito en el cual me recuerden que todos los pacientes tienen que tener las barandas, ¿sí? Eso puede ser un tipo de sanción. Ya cuando hay negligencia y el paciente se cayó, la figura cambia y uno podría decir, bueno, ¿y cuál es la sanción por una negligencia de este paciente que se cayó? Bueno, va a depender de la consecuencia. No es lo mismo que el paciente que se cae, se asustó, se raspó el brazo y nada más, que hay una sanción para eso porque hay una lesión, distinto que el señor se caiga y cuando se cayó o la persona que se caiga pega la cabeza contra el piso, hace un hematoma subdural, va a quirófano, lo operan, va a terapia y fallece. La consecuencia es distinta, entonces habrá que ver cuál es la consecuencia para trabajar sobre la negligencia. Otras figuras legales que aparecen y son tenidas en cuenta también a la hora de determinar la clasificación para si hay una sanción llevarla adelante, está dada por la impericia. La impericia es la falta total o parcial del conocimiento, ¿sí? Cuando uno habla de empírico, ¿sí? No tiene el saber, puede saber una parte, pero no tiene el conocimiento total de esto. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Acá a veces hay que empezar a discriminar cosas, porque uno muchas veces cuando se cometen errores dice, bueno, la verdad que acá hay impericia, no sabía lo que hacía. Hay cosas que pueden, o sea, cada caso es particular y tiene todo su contexto, pero digo, cuando uno tiene que sancionar algo, uno puede decir, bueno, no sabía lo que hacía. A ver, se supone que si es enfermero, en el caso nuestro, tiene cierto conocimiento, no me puedo escudar en, yo, la verdad que no lo sabía hacer. Bueno, si no lo sabía hacer o no asumo la responsabilidad, no puedo estar en un lugar que yo no sé trabajar, igual lo ejerzo a la tarea, porque también hay una responsabilidad mía, estoy asumiendo algo que no lo sé hacer, entonces también ahí habla, no me puedo escudar en, bueno, yo no lo sabía hacer. Si no lo sé hacer, también tengo el derecho de decir, no estoy en condiciones de asumir esta responsabilidad. Y por el otro lado, hay una responsabilidad de quién autoriza que yo esté ahí. Mi jefe sabía que yo no tengo conocimiento, igual me puso a trabajar al frente de esta situación. Entonces, esto, cada caso habrá que indagar a ver cómo se puede subsanar o evitar que esto llegue, pero no escudarse solamente en la figura de que la impericia, o sea, no sabía lo que hacía. Otra figura legal a tener en cuenta es la inobservancia de los reglamentos o deberes, ¿sí? No cumplir las normas escritas, o sea, no respetar una técnica, hacer mal la tarea desde la parte de protocolización que uno trabaja. Esto muchas veces, cuando hago mal mi trabajo como jefe, la figura principal es la inobservancia en los reglamentos que tengo, los deberes inherentes a mi cargo. ¿Sí? Esa es la figura de la inobservancia. Después otra figura es el intrusismo. Esta figura también hay que tenerla en cuenta porque se ve mucho, lamentablemente, en enfermería, pero no tanto que el enfermero haga, la figura habla de el ejercicio de actividades profesionales por personas que no están autorizadas legalmente para hacerlo. No que el enfermero haga muchas veces otras actividades de otras profesiones, sino que en enfermería, porque somos pocos, recursos críticos, entonces empiezan a aparecer ciertos grupos de trabajo que cumplen la tarea de los enfermeros, pero no están autorizados para tal fin. Por ejemplo, hay normativas que dicen que un paciente cuando recibe determinado tratamiento, como por ejemplo medicación, lo tiene que realizar un enfermero que tendrá que tener la característica de ser profesional, estar habilitado, una matrícula, la autorización legal del Estado a través de esa matrícula, y sin embargo a veces son personas que no están cumpliendo ese rol, o que son de otras disciplinas y hacen la tarea del enfermero también, entonces ahí aparece el intrusismo.
Y esto hay que cuidarlo. Primero, porque no corresponde, porque se pone en riesgo a la persona que se cuide. Segundo, porque también hay que cuidar la actividad. O sea, como enfermero, esto se ve muchas veces en los domicilios, donde hay pacientes que hay que cuidar y tienen determinada complejidad y requieren los cuidados de un enfermero, y muchas veces se encuentran personas que cuidan pacientes sin ninguna articulación, se encuentran cuidadores, acompañantes terapéuticos, que pueden ser acompañantes, pero una cosa es acompañar y otra cosa es hacer actividades de una profesión como la enfermería. Y acá también hay que cuidar la actividad de enfermería en cuestiones de trabajo, porque si no, nuestro trabajo nos desplazan para que lo realicen personas que no están legalmente autorizadas. Esto ya desde la profesión. Hay que cuidar la actividad, que otro no haga la tarea nuestra. Entonces, por eso es interesante e importante tener en cuenta lo que es el tema legal en cuestiones a la hora de tomar decisiones si hay que sancionar demás. Por eso es importante tener en cuenta la base principal, la estructura de una pirámide, las figuras legales que son las necesarias a la hora de tomar algún tipo de decisiones. Entonces acá aparece, recién acá podemos estar entrando, teniendo este concepto claro de lo que estuvimos viendo en la enfermería, en lo que es la enfermería legal y forense, que vamos a dar la definición y el marco normativo, porque para que podamos tener una enfermería legal y forense tenemos que tener un marco normativo que nos permita y nos marque qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Como definición mencionaremos que la enfermería legal y forense es una especialidad dentro de la enfermería que auxilia a las ciencias jurídicas, ¿sí? Son los que auxilian a un juez ante un requerimiento de una conducta de un profesional de enfermería. Esa sería la definición, ahora la vamos a desarrollar un poquito más adelante. Y como marco normativo es la norma legal que establece o da la autorización para que enfermería realice la actividad legal y forense. Esto varía mucho dependiendo de los lugares, de los países sobre todo. En este caso en Perú tienen un marco normativo que yo recién lo mencioné, que es la ley de Perú, donde habla de el tema de las actividades que puede realizar. Y en este caso, la ley 27.669 del año 2002, en el artículo 8 habla de la participación del enfermero y menciona en dos incisos, en el C y en el E. En el C dice que el enfermero tiene autorizada la participación en la realización de peritajes judiciales y participaciones en audiencias de conciliación en calidad de asesoría dentro del ámbito de su competencia. Y en el otro artículo, en el otro inciso, perdón, establece que también tiene la participación a desarrollar acciones de evaluación y peritajes de control de calidad de recursos hospitalarios. Esta es la puerta que se abre para la enfermería peruana, en este caso, para que pueda realizar actividades dentro de la enfermería legal y forense. Bien, entonces, ese es mi marco normativo como enfermero para yo decir, yo puedo hacer esto, porque hay una norma legal que establece qué puedo hacer y a partir de acá uno tiene que empezar a desarrollar las actividades propias de la especialidad, donde tendrá que hacer protocolos de trabajo y demás, que ahora también lo vamos a ver. En otros países habrá otra ley que también establece esta tarea. En Argentina también tenemos una ley del ejercicio que habla específicamente que los enfermeros tenemos la autorización de realizar actividades jurídico-periciales, y esa fue la puerta que tomó un colega enfermero nuestro. En el año 2001 hizo una presentación el licenciado Cándido Lucas en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde con su presentación en una asociación civil que él lideraba, se autorizó, se incorpora al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como auxiliares de la justicia a los licenciados en enfermería. Entonces, ahí la participación no es que es individual, que cada uno quiere ir a anotarse, sino que hay un listado que se agregaron los licenciados al listado de auxiliares de la justicia, los licenciados en enfermería. Bueno, esos son los marcos legales que se tienen a la hora de ejercer la enfermería legal y forense. Y aquellos que nos dedicamos a la enfermería legal y forense, si estaba diciendo recién que la enfermería como profesión, disciplina, es relativamente nueva,
somos muy jóvenes en la enfermería como disciplina profesional. Dentro de la enfermería legal y forense también somos un poco más nuevos todavía. En algunos países un poco más desarrollada que en otros todavía recién empezando a tener el conocimiento de esto, pero bueno, en otros países que estamos tratando de trabajar más con el tema de enfermería legal y forense, aparecemos así, como muy poquitos en un gran grupo de enfermería y que estamos trabajando desde nuestro objetivo que es la enfermería legal y forense, y entonces quedamos como estos pocos que somos tratando de aclarar un montón de situaciones. Primero con los pares mismos y segundo con otros profesionales con los cuales vamos a trabajar. Con los pares, donde tenemos que aclarar muchas veces qué hace la enfermería legal y forense, aclarar muchas veces que no somos el gremio, no somos nada sindical. Cuando uno habla de enfermería legal, no vamos a resolver una situación de qué porcentaje me tienen que pagar las horas extras. ¿Sí? Porque si bien eso está en el ámbito de lo laboral, que enfermería legal puede trabajar en el ámbito laboral, no es específicamente la tarea que yo voy a salir a cortar la calle para que nos paguen más a los enfermeros, porque no está en la competencia del enfermero legista, sino será en otro perfil de personas, alguien que se dedique a la parte gremial. O sea que no va por ese lado, sino va por el trabajo de la disciplina, de los derechos, de las obligaciones, de las prohibiciones que tenemos. Entonces hay que ir trabajando continuamente. Primero con los pares, estableciendo qué es lo que tenemos que hacer como enfermeros, mejorándolo, capacitando continuamente, explicándolo, porque en enfermería tenemos varias cosas para reafirmar y reforzar, sobre todo no en cuestiones técnicas de cómo poner una vía, sino en esto, en qué puedo hacer y hasta dónde puedo llegar, porque el enfermero, cualquier país que sea, de nuestra esencia nos extralimitamos mucho, porque quizás no haya recursos de otras disciplinas, el enfermero va y lo hace. Porque son pocas personas, el enfermero va. ¿Cuántas veces los enfermeros hacemos de portero, de camillero, de personal de maestranza, de personal auxiliar, que andamos llevando la medicación y venimos? Bueno, todas esas tareas que no son inherentes directamente a la tarea nuestra, las hacemos. Y muchas veces eso, cuando uno se extralimita, hace tareas, porque para hacer tareas de ese tipo estoy dejando de hacer las propias. Si yo mañana estoy haciendo de camillero en un lugar, dejé a mis pacientes solos, que sí estoy contratado y que es mi esencia de trabajo, ese es mi objeto de cuidado del paciente, y lo dejé por ir a hacer una tarea que no es mía. No estamos hablando de urgencia, estamos hablando de algo rutinario. Entonces hay que empezar a trabajar como enfermero legista, capacitando de manera continua a los pares principalmente. Y segundo, que es otra de las cuestiones que tenemos que trabajar los enfermeros legistas, es esto de estar conscientes de la tarea que realizar y prepararnos sobre todo, no solo en lo que es la parte de la profesión propiamente dicha, del saber, sino también en la parte a la cual nos estamos incursionando. Y acá nos vamos a topar con dos otras disciplinas súper importantes con las cuales habitualmente estamos trabajando, una milenaria, que es la medicina, y otra es la disciplina jurídica, que tiene una visión social fuerte. Entonces llegamos los enfermeros a tratar de imponer ciertas situaciones desde nuestra concepción de enfermeros, y esto no es fácil, porque son espacios donde las puertas no se abren fácilmente y uno tiene que sentar precedente y poner posturas. Para eso se necesita una personalidad determinada y sobre todo el saber de lo que yo estoy diciendo, porque acá seguramente en más de una oportunidad me voy a tener que oponer a las situaciones que están planteando otras disciplinas, o tengo que defender una postura y tengo que dejarla clara, ¿sí? El enfermero hace esto o no hace esto, no estoy de acuerdo, no me parece, tengo que hacer un informe, por lo cual tengo que ir muchas veces en contra de informes de otros profesionales. Bueno, todo esto requiere un saber sobre todo importante, y vamos a estar siendo sobre todo observados. Entonces, fíjense la importancia y el rol tremendo que tiene el enfermero legista, que primero es trabajar con los pares, ¿sí? Que somos el objeto de trabajo nuestro, porque es la tarea que uno realiza, y sobre todo es trabajar con otras disciplinas con las cuales vamos a tener que sentarnos a compartir ciertas situaciones, de conceptos, de formas de trabajo, de guías de trabajo, de protocolos y demás. Nosotros tenemos una relación súper directa con la parte médica, ¿sí? Entonces, cada uno tiene un rol dentro de lo que es la salud. El médico es el especialista del tratamiento y en base a eso
realiza su tarea y los enfermeros somos los especialistas del cuidado y también tenemos acciones interdependientes, tareas interdependientes. Pero bueno, hay unas que sí se cruzan, que son las indicaciones médicas, por ejemplo. Pero si yo como enfermero tengo claro que la indicación médica se respeta siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, no vamos a tener problema. El problema es cuando uno cree o no tiene en cuenta que, o no tiene claro que la otra persona también se puede equivocar, entonces ahí las cosas se van desvariando un poco porque uno puede llegar a entender o creer en muchos lugares que lo dijo el médico en este caso y es así, palabra santa que se va a hacer cargo y recuerden que al marco legal nuestro no dice eso. Dice que la autonomía profesional que uno tiene es saber lo que estoy haciendo, saber que no estoy de acuerdo y lo tengo que poner, porque detrás de eso hay una persona que es la que estoy cuidando y estoy poniendo en riesgo. Y si no estoy de acuerdo, también tengo la autonomía de oponerme, de negarme. Obviamente que esto significa saber, conocimiento. Entonces es mucho lo que hay que hacer y mucho lo que hay que trabajar en esto. Desde enfermería es otra arista que hay que tener en cuenta como enfermero legista, que tengo que ya no solo recibirme, estar en regla, especializarme y saber de enfermería, sino también saber la otra parte. ¿Qué me autoriza la ley a realizar? En cuanto a la primera, se supone que si yo soy el que voy a asistir, el que voy a asesorar al Estado o a la ciencia jurídica, en este caso a un juez, obviamente que tengo que saber de enfermería, porque me van a preguntar de enfermería, no me van a preguntar cuál es la tarea del médico. Me van a preguntar ante un juicio cuál es la tarea de enfermería. ¿El enfermero puede hacer esto? ¿Está capacitado o autorizado a realizar determinadas actividades el enfermero? Bueno, todo eso lo tengo que tener en cuenta, o sea, tengo que tener un saber importante dentro de mi tarea específica de enfermería. No me puedo decir, la verdad que yo no sabía tal cosa. Supone que soy enfermero y me van a llamar a dar explicaciones de qué hace un enfermero. Mi profesión la tengo que tener en cuenta. En cuanto a los fundamentos de la enfermería en sí, al concepto desde la teoría del cuidado. Y enfrente tengo sumado la parte legal, o sea, todo lo que yo tengo que saber. Y acá tengo que tener súper claro, como enfermero legista, la ley del ejercicio de la enfermería, las normas que se relacionan directamente con la enfermería, y ahí le sumamos otro tipo de leyes, la ley de derechos del paciente, la Constitución, la pirámide jurídica, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, porque se supone que el asesorar, el guiar, el asistir temas legales de la enfermería, tengo que tener claro el tema jurídico, no puedo escaparme de esa situación, no puedo estar ajeno. Entonces, como conclusión de lo que es la enfermería legal, que dijimos que era una ciencia auxiliar de las ciencias jurídicas, el objetivo principal es el asesoramiento. Este asesoramiento y auxiliando a través del asesoramiento se realiza de manera pública y privada. ¿Sí? En el ámbito público lo realizamos ante los tribunales, ante el pedido de un juez, y en el ámbito privado a través de las partes, ¿sí? Cuando hay alguna demanda y hay una víctima y un victimario, del ámbito público seguramente voy a estar asistiendo al Estado, al tribunal, y del ámbito privado voy a asistir al privado, aquel que me contrate o me pida que lo asista para determinar si la actividad de enfermería se llevó adelante, se hizo bien y demás, ¿sí? Entonces, eso es tarea exclusiva del enfermero que hace legal y forense. ¿Y a través de qué figura va a realizar este asesoramiento y este trabajo? Es a través de la figura del perito enfermero en este caso, ¿sí? Entonces acá tenemos que tener en cuenta qué es un perito y qué hace el perito, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya algo de indicio tenemos, que es aquel que asesora en el ámbito privado y público en este caso, a los tribunales, a un juez o a los privados, que son las partes que participan en un conflicto. Como definición, el perito es el profesional o especialista experto de un arte o ciencia cuya opinión técnica es necesaria para el cumplimiento de diversas obligaciones impuestas por el derecho. O sea, esta es la definición de un perito, es esa persona que sabe sobre el tema, obviamente que dentro de su profesión, ¿verdad? Tiene que tener en cuenta un montón de cosas claras, después vamos a hablar un poquito más del perito,
Y hay dos definiciones de dos teóricos de criminalística. Soler decía como definición que los peritos son los terceros llamados al juicio para suministrar esclarecimientos sobre hechos cuya verificación e interpretación requieren conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria. Y otra definición de la de Núñez sobre los peritos los menciona como personas ajenas al objeto de un juicio que informan en él sobre elementos probatorios cuya verificación o valoración requieren conocimientos especiales en una ciencia, arte, industria o técnica. Acá la complementa un poquito más a la definición, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de la misión del perito? Que consiste en auxiliar a los encargados de procurar y administrar justicia en el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos. Esto significa que cualquier desviación al respecto deberá encontrar en el experto la más rotunda negativa. Acá lo que nos está diciendo esta misión también juega con qué debe hacer un perito o las características que tiene que ser un perito o las aptitudes que tiene que tener un perito. ¿Sí? No solo tiene que ser un profesional que cuenta con la autorización legal a través de su profesión, sino también ya ejerciendo como perito. La misión es ser objetivo. La palabra principal es objetivo, porque él tiene que informar de manera objetiva una situación o responder ante una consulta, en este caso de un juez, de cómo, por ejemplo, se realiza un procedimiento de enfermería. Ante una demanda donde hay involucrado un enfermero, por ejemplo, el paciente falleció a través de una medicación, nos van a llamar a los peritos a informarle o asesorarle al juez. No nos va a decir si el enfermero hizo bien las cosas o las hizo mal. Nos van a preguntar cómo se realiza la administración de medicamentos. Y ahí yo tengo que saber, primero teniendo en cuenta lo que dice mi norma legal. Yo lo que tengo que aclarar en este caso es, primero, quién realiza una medicación intravenosa, por ejemplo. El enfermero profesional, si hay niveles de enfermería, el auxiliar o el licenciado, dependiendo del lugar donde uno trabaje, cuál es el nivel de profesional que tiene autorizado realizar. Arranca por ahí todo. Después tendremos que ver si estaban las indicaciones, o sea, yo le tengo que informar al juez, bueno, para administrar una medicación intravenosa tiene que haber una indicación médica que cumpla todos estos requisitos, este y este. Después, uno de los enfermeros, el que esté autorizado legalmente para realizarlo, como un enfermero profesional o licenciado, tiene que realizar la administración del medicamento. Este medicamento se administra de esta manera. Es un medicamento que requiere una dilución, pasarla en infusión durante tanto tiempo. Bueno, uno va describiendo la técnica. Y después ese asesoramiento se le llega al juez. El juez, cuando lo recibe, va a decir, no va a decir si yo le dije si está bien o mal lo que hizo el enfermero. Simplemente con el informe pericial que le da el perito, él va a determinar si va a cotejar si lo que hizo la persona que está involucrada en el conflicto hizo las cosas bien de acuerdo a la opinión o al informe que le dio el experto enfermero de cómo se hace una medicación. Entonces ahí tendrá que ver el juez y decir, no, la verdad que acá dice el perito que se hace de esta manera y acá la persona que administró no estaba legalmente autorizada porque es en nivel auxiliar, que no puede realizar medicación endovenosa, ya a partir de, no había una indicación médica porque fue verbal, y el juez también dirá, bueno, y se lo pasó en bolo, y no respetó lo que dice el fabricante o lo que dice las guías o los protocolos. ¿Tá? Entonces, con ese informe pericial, el juez va a tomar una decisión sobre la persona involucrada. Esa es la misión, pero por sobre todas las cosas, la objetividad. El objetivo del perito, en este caso, ser, valga la redundancia, objetivo con su información. Él tiene que decir cómo se hacen las cosas, no si se hicieron bien o mal, si la persona era buena o mala, simplemente cómo se desarrolla la actividad correcta. Y el juez será, en base a eso, el que toma la decisión. Y en este caso, el perito enfermero, ya habíamos dicho que el perito enfermero es la persona experta, en este caso de enfermería, que es el que va a asistir y asesorar. ¿Y en base a qué va a trabajar el perito enfermero?
básicamente sobre las demandas o sobre los procedimientos que realice enfermería y que sean generadores de demandas porque no se hicieron bien las cosas. O sea, sobre las demandas a enfermería por mala praxis. O sea, una práctica inadecuada, algo que se hizo mal, se genera una demanda hacia enfermería y ahí aparece la figura del enfermero. Como asistiendo desde asesorar o brindando información a través de un informe pericial de cómo se realiza algo, como el ejemplo que yo di recién. Y en enfermería, actualmente hay cada vez más demandas a enfermería porque se dan varias situaciones. Por ejemplo, el enfermero ahora tiene un marco legal, entonces tiene que responder por eso. Hay países donde todavía no tienen la ley propia de enfermería y tienen dependencia directa sobre otras profesiones, como por ejemplo sobre medicina. Entonces, en ese caso, la responsabilidad directa principal pasa por el médico, indirectamente por el enfermero, pero en lugares como países que tienen su ley propia, en este caso Perú que la tiene, y Argentina la tiene, y en otros países también, va a tener que responder el enfermero por lo que pasó. Entonces, él va a tener que dar respuesta. Entonces, la demanda por mala praxis hacia un paciente va a venir para varios profesionales. Y el enfermero es uno de esos, porque somos los que estamos la mayor parte del tiempo de atención del paciente, estamos casi todo el día de cuidado, enfermería está a las 24 horas, entonces tiene que responder por los actos. Y acá entran a jugar un montón de variables cuando hay una demanda. Sobre todo el elemento principal que es la historia clínica. Y la historia clínica se conforma con protocolos, o sea, planillas, la hoja de enfermería, y esta hoja de enfermería tiene que tener ciertas características, o sea, tiene que estar completa, objetiva, secuencial. Bueno, empiezan a aparecer un montón de cosas que a la hora de una demanda empiezan a resurgir, que no estaba la hoja, que faltaba, que estaba incompleta, que no estaba escrita, que la letra no se entendía, ilegible, que puse la mitad de las cosas, que no la firmé, que no tengo horarios, que no coincide el horario del médico con el enfermero. Bueno, todo eso salta o surge o se evidencia en una demanda. Y el perito de enfermería trabaja. Cuando trabaja con las partes, donde asesora a un abogado, por ejemplo, el abogado le va a preguntar, ¿qué hace un enfermero? ¿Cómo lo hace? ¿Qué dice la historia clínica? Y ahí un asesor. Y ante el juez, seguramente de la parte pública, va a venir una cédula donde nos va a decir que informemos sobre tal situación. ¿Sí? Más allá que después, bueno, obviamente que este es otro tema a tratar, que es el requisito para yo ser perito ante la justicia, que tengo que tener unos ciertos requisitos y poder presentarme como tal. Bueno, voy a recibir cédulas, tendré que aceptarla y a partir de ahí asumo el rol de perito y bueno, tengo que empezar a brindar información a través de los informes. Decía que cada vez más, lamentablemente, hay juicios o demandas a enfermería y están dadas muchas veces en dos grandes grupos. Por ejemplo, uno son el tema de la medicación, por ejemplo, la administración de medicamentos, los efectos adversos del medicamento, la interacción medicamentosa. Se supone que yo, profesional de enfermería, administro un medicamento, no puedo desconocer que el medicamento se administra de determinada manera, por qué vía se administra, en qué dosis se administra, no lo puedo desconocer. Esto también me lleva a saber que el médico puede hacer una indicación equivocada, errónea, pone una dosis que no es la correcta, me puede poner una ampolla en bolo a tal paciente y yo sé que es un paciente que no puede recibir tanta cantidad de medicamento en determinada infusión o no, por determinada vía. Entonces, como yo, que soy el que administro, no puedo decir, la verdad que no sabía cómo se administra. Obviamente que eso va al contrario a la buena práctica de enfermería. Y muchas veces nos pasa que a veces uno se guía, si el médico lo puso, así va a ser. El médico, si se equivoca, va a tener una responsabilidad, pero la principal responsabilidad es de quien le administró el medicamento. Entonces yo no puedo administrar algo sin saber el efecto adverso. Y la verdad que los enfermeros sabemos el efecto adverso de todos los medicamentos que administramos, probablemente no. Bueno, aquí empezará a saber esto, y a leer, y a estudiar, y a informarnos, porque si yo administro algo, tengo que saber, ¿sí? Porque puedo generar algún daño a la persona. Si es alérgica o no, lo tengo que preguntar. Bueno, hay un montón de situaciones que se dan y hay mucha demanda hoy con respecto a esto. La vía era la equivocada, se infiltró la vía, se generó una flebitis, una trombosis por la administración en bolo del medicamento, se extravasazó. Bueno, hay un montón de situaciones que son generadoras de demanda con respecto al medicamento. Y el otro grupo principal
a la hora de generar demandas a enfermería son los registros, lo que hablaba recién, ¿sí? No escribir, escribir a medias, poner incompletos los datos, faltante un montón de situaciones, no ser objetivos, decir juicios de valor. Yo creo que le duele, es un dato subjetivo que no tiene valor legal, no el pensamiento mío, sino la objetividad por sobre todas las cosas. Bueno, esto es también generador de enfermería, de demandas a enfermería, porque enfermería tiene un concepto que habrá que ir modificando con el afán de la atención al paciente, que nadie dice que dejemos de lado, pero muchas veces los colegas en sus respuestas que dan ante alguna situación, la respuesta es, primero está el paciente y si tengo tiempo, escribo. Todo es importante. Se supone que hay un principio del derecho que dice que lo que no está escrito no está hecho. Entonces, por más que yo trabaje y me hayan visto, si yo no lo escribí, no dejé constancia, no tiene sentido todo lo que yo después diga, no, ese día trabajé así y lo escriba. Se tiene que hacer en tiempo y forma. Entonces, el registro también es parte del tratamiento. Nadie dice que se está muriendo un paciente, pero primero tengo que escribir. Nadie pide eso. Simplemente tiene que estar escrito. Obviamente que es una cuestión lógica, pero el registro es parte del tratamiento, porque el registro explica o deja sentado todo lo que el paciente le pasó, si le duele, no le duele, si lo vieron, cómo estuvo el estado general, si empeoró, mejoró. Bueno, todo eso tiene que estar escrito, porque si no, se pierde en el momento de una demanda, y eso obviamente que incurre en la mala práctica del enfermero, porque también en la ley del ejercicio de los enfermeros tenemos el tema de registro, hay una obligación de registrar. Acuérdense que la ley es obligatoria y la ley de enfermería se dice que el enfermero tiene que registrar, es obligatorio. Y si no registra, estoy cometiendo un delito de no dejar constancia, no escribir. Y después tenemos que ir a tener que dar explicaciones a un juzgado. Ejemplos hay un montón, no les voy a dar todos, pero esto de registro y medicación son los principales, pero también hay otros donde enfermería muchas veces queda involucrada y a veces por este afán de querer hacer las cosas bien y somos pocos porque somos pocos enfermeros y queremos hacer todo y obviamente que no se puede, en algún momento se va a deteriorar ese cuidado porque cada vez tenemos más pacientes y cada vez somos menos, no se puede estar haciendo lo mismo que con 2 pacientes si tengo 5. Algo tiene que ser modificado. Si hicimos todo es porque estamos haciendo algo mal o corremos el riesgo de que pasen situaciones como es este ejemplo. ¿Sí? En el año 2015 hubo una demanda porque la colega se equivocó en la administración. Estaba sola, había mucho trabajo, iba a las corridas, va, viene, van, hasta que se equivocó. Se equivocó, en vez de pasar el alimento por la nutrición integral por la vía, por la sonda de alimentación, por la K108, se la administró por la vía central y generó este daño. Sí, bueno, esto hay que repararlo. ¿Lo hizo a propósito? No, pero hay un daño que reparar y acá aparece la figura del delito culposo, no fue a propósito, no fue doloso, pero hay que repararlo igual. ¿Sí? Entonces, después de esta situación, la enfermera va, sí, pero estaba sola con 20 pacientes. Bueno, después habrá que desgranar otro tipo de cosas. ¿Por qué estaba con 20 pacientes? ¿Por qué asumió esa responsabilidad? ¿Era normal? Cuando uno también trabaja todos los días con 20 pacientes, también está asumiendo la responsabilidad. ¿Está hecha la denuncia como enfermero que no puedo garantizar el cuidado? O sea, denuncia no a la policía, sino a través de una nota, a mis jefes. Bueno, acá hay mucha responsabilidad de varias personas. Pero bueno, la condición final o la conclusión termina siendo este daño, sobre todo a la persona que fallece, pero en el camino hay un montón de otras cuestiones, que es el enfermero que queda expuesto y después tiene que ser juzgado y probablemente, porque se murió una persona, obviamente el daño es mayor. Y piensen que uno a veces no tiene en cuenta ciertas cosas cuando hay demandas. El enfermero que empieza a perder dinero, porque esto significa pagarle al abogado, a los asesores, a los peritos, y la plata se va, y el enfermero en general vive de su trabajo, y en el momento que está en un juicio no está trabajando porque está suspendido, está imputado y no puede generar trabajo, y sin contar lo emocional, que lo emocional también. Y acá aparece un trabajo que hicieron hace muchos años en ciertos lugares que hablan de las segundas víctimas, que son aquellos que generaron un daño a una persona, como en este caso,
Pero imagínense la enfermera que generó este caso. Después, ¿cómo vuelve a trabajar? Cuando tenga que volver a trabajar. Con temor, es la segunda víctima, que lo hizo sin querer, pero ya no es la misma. Obviamente esta situación cambió su vida. Si es que vuelve a ejercer, porque ese es otro problema. Uno tiene temor a todo. Tiene temor a equivocarse, duda mucho y ya perdió la objetividad, perdió la seguridad y la verdad que a veces es contraproducente que trabaje. Pero el enfermero sabe hacer enfermería. Entonces, ¿de qué va a trabajar? Bueno, esto que no se ve muchas veces son problemas que hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Y son lamentablemente las consecuencias de este mal desempeño a veces de la tarea de uno o de todo un sistema que nos deja desprotegidos. Decía que cada vez hay más juicios en enfermería y las causas son multifactoriales. Yo solamente puse algunas, pero para que las veamos, que se dan, el paciente está más informado, ¿sí? Y esto está bien que así sea porque nosotros podemos llegar a ser mañana pacientes y también tenemos el derecho a una buena atención, un buen cuidado, y yo sé lo que me corresponde porque yo conozco la ley y la ley dice que a mí me tienen que garantizar esto, esto, esto. Bueno, ese paciente más informado va a venir a exigir más todavía de lo que exigía antes. Antes no sabía, hoy exige porque sabe que la ley le dice, es más, la televisión, internet y otros lados le dicen, señor paciente, sepa que su derecho es tal cosa, si no cumplen, vaya a la oficina tanto y haga el reclamo. O sea, ese paciente va a venir a exigir. De hecho, hoy en día viene un paciente a atender si ya leyó Google, vio Google y sabe lo que le tienen que dar y empieza a pedir lo mismo. Sí, ahí se mezclan las cosas, pero digo, ya viene con información y ya no se queda con la palabra del médico, cuestiona o va a otro lado, que está bien que así sea, pero bueno, ese paciente más informado, ¿cómo se contrarresta esto? Con la información que yo tenga como enfermero, más información también para poder frenar esa situación que me viene a exigir y yo sé que tiene derecho. Entonces tengo que ver cómo trabajar con esto. Ese paciente informado me va a exigir más, entonces también requiere que yo esté más preparado. Otra causa es la responsabilidad legal. Esto que hablaba recién, hacer algo de manera irresponsable que termina generando lesiones. Son causas donde hay también juicios a los enfermeros, la complejidad de los cuidados es otra de las causas. Obviamente que la dinámica de la medicina hoy en día requiere personal más preparado, ¿sí? En un tiempo los respiradores eran muy básicos, entonces se paraban, había que moverlos un poco, estimularlos para que funcionen. Hoy los aparatos son más modernos, son microprocesados, uno prepara funciones y andan solos, pero requieren de un mayor cuidado. Yo tengo que estar preparado para trabajar en ese lugar, no puedo haberme quedado con la información. Entonces, ¿qué pide de mí? Que tengo que tener la idoneidad y la preparación para desempeñarme en ese lugar. Otra causa es la escasez del recurso humano en enfermería. Somos recurso crítico, dicho ya por la OMS hace muchos años, a nivel mundial, y cada vez vamos a ser en el futuro menos enfermeros. Entonces, esto que dice, cada vez hay más pacientes, cada vez somos menos los enfermeros, obviamente que esto habla de que una población poco escasa de enfermería también genera situaciones de riesgo, porque tenemos muchos pacientes a cargo, y esto obviamente que va en contra de un buen trabajo de enfermería. Cada vez somos menos enfermeros con mucho más trabajo. Y sobre todo, cuando hay marcos legales, el desconocimiento de la ley también es una generadora de juicios en enfermería. Desconozco el objetivo principal de mi cuidado, hago tareas que no me corresponden, entonces resiento mi tarea específica porque estoy haciendo algo que a mí me dijeron que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y sin embargo no es parte de mi competencia eso de hacerlo, pero como me lo exigen, ahora cuando yo conozco la ley digo, no, la verdad que eso no me corresponde, mi tarea es esta y la hago bien. Pero bueno, eso significa conocimiento y saber. El tema legal requiere esa situación. Entonces, y como para ir cerrando esta charla, como conclusiones, lo que podemos decir que gran trabajo de los enfermeros legistas que tenemos y que nos espera, porque hay que seguir. Vuelvo a repetir, esto es una arista nueva en la enfermería, la tenemos que trabajar mucho, en muchos países todavía no está desarrollado, aunque está el campo para trabajar, pero te digo, no está la formación, porque yo creo que uno de los temas principales a trabajar desde la enfermería legal es con los pares,
con esto que le decía, la capacitación continua, recordándole, capacitándolo, diciéndole cómo hay que hacer los registros, que no se olviden de esto, que la cantidad de pacientes que tienen que tener, que los cuidados, que los derechos de los pacientes, bueno, es un montón de información, requieren preparación de este enfermero legista en el área que trabaje, en el área forense también, preparado primero con lo que es la propia profesión y también con el tema jurídico, que tenemos que tener un amplio conocimiento de esta situación por el ámbito donde vamos a trabajar, que es en un juzgado, y con otros profesionales que también van a exigir cosas. Obviamente que todo esto, ¿cuál es la condición final? Es protección de la salud, tanto del personal, de los pares, de su salud física, mental, psicológica y también de los pacientes que tienen sus derechos y vienen a un lugar con un problema y no se pueden ir con otro porque hay desconocimiento del equipo de salud, porque no lo respetan, porque no respetan sus derechos, porque hay un montón de cosas. Bueno, nosotros somos los que tenemos que abogar por ese derecho al cuidado, a la salud que tienen los pacientes, respetando obviamente su condición humana, su condición de persona que tiene derechos constitucionales, tiene derecho a la atención de la salud, ¿sí? Derecho a que se respete su voluntad. Aparecieron ahora los consentimientos informados dentro de las leyes de derechos del paciente. Antes el paciente se suponía que el equipo de salud le hacía cosas pensando en su bienestar y por ahí no tenía tanta la opinión ni la decisión de la persona. Hoy en día no, ese paciente tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Así es el consentimiento informado, la autonomía. Cuando uno pregunta muchas veces qué es el consentimiento informado, la respuesta lamentablemente muchas veces es el papel que el paciente firma. Esa es la herramienta del consentimiento informado. El consentimiento informado, como definición, es la autorización que nos da a la persona a realizarse determinada práctica. A que me pongan una vía, a que me pongan una sonda, a que me den tal medicamento, a que me operen. Bueno, él autoriza. Pero para que él autorice, hay que darle la información necesaria que exige la ley, que es, tiene que entender los pros y los contras de esa decisión, las terapéuticas alternativas, no tiene que estar sedado, tiene que entender todo lo que se le dice, hay que hablarle en el idioma o en el nivel de lenguaje que él entienda claramente. Bueno, ese es el derecho de la persona. Muchas veces terminan tomándose situaciones porque la paciente no fue informada, ¿sí? Hace no mucho hubo un juicio en España donde se le realizó a una puérpera, o sea, estaba pariendo a la señora, se le hizo la episiotomía, ¿sí? Que es el corte que se le hace en el canal vaginal para abrir el canal, para favorecer la salida del bebé, pero en el momento de hacérselo, nadie le dijo a la señora, y fue una conducta rápida, no se le consultó a la señora, hizo una demanda, y la ganó, porque nadie le informó lo que le iban a hacer, ¿sí? Fue un daño, una lesión sobre su cuerpo. Uno podrá decir, es injusto porque no había otra forma. Bueno, nadie le informó, la señora hizo una demanda, y cada vez más estamos viendo esto, ¿sí? Y enfermería, vuelvo a repetir, está muy involucrada en estas cuestiones porque tenemos la atención directa. Entonces, y agradeciendo desde ya su atención, con respecto a la enfermería legal y forense, para los que hacemos enfermería legal y forense tenemos un camino largo, arduo, muy lindo de trabajar, se puede hacer mucho, hay que trabajar, y al resto invitarlos a que se sumen a la enfermería legal y forense, que se interioricen a los marcos legales, que estén atentos a las situaciones de trabajo de todos los días, que el concepto de atención de pacientes ya cambió, tenemos una persona que está enfrente nuestro pensante, que tiene derechos, que los exige, y eso requiere saber de derecho, de norma, de voluntad, de respetar, intimidad y demás, bueno, de confidencialidad, secreto profesional. Hay un montón de cosas para trabajar y todo eso hace a que protejamos la salud del equipo de salud, de los mismos pacientes y sobre todo respetando sus derechos. Muchísimas gracias, y si hay alguna consulta, y si no, les agradezco nuevamente. Bien, bueno, de esta forma ya también estamos dando por finalizada este webinar que se ha compartido de forma gratuita a todos nuestros seguidores de Facebook y a las personas que también nos han acompañado a través de la plataforma del Zoom.
Como bien menciona el licenciado, agradecemos la asistencia y participación de cada uno de ustedes, los presentes. Y también, pues, los animamos a que se puedan inscribir en nuestro curso intensivo de medicina legal que vamos a estar aperturando. Ya se les ha compartido toda la información. De igual manera, las personas que deseen información detallada o más específica pueden escribir a través de nuestro número de atención. De igual manera, las personas que están a través de la plataforma de Facebook pueden dejar sus comentarios también por ese medio para poder estar respondiéndole todas sus consultas o preguntas que tengan para poder inscribirse en nuestro curso. Bien, nos despedimos. Agradecemos una vez más a cada uno de ustedes, también al licenciado Alfredo, que nos ha acompañado con su ponencia. Que tengan una linda noche. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Hasta luego.